Klaus Becker temblaba con el dedo en el gatillo. Una bala restante, una salida. A través de la niebla, oyó voces estadounidenses acercándose. El paracaidista alemán de 22 años yacía en el lodo congelado de Bélgica, su pierna izquierda destrozada por fuego de mortero. Durante 6 horas, se había preparado para jalar ese gatillo. Mejor una bala de su propia mano que lo que harían los estadounidenses. Al menos eso le habían prometido. Pero lo que ocurrió en los siguientes 60 segundos lo perseguiría el resto de su vida. No con pesadillas, sino con gratitud. Esta es su historia. 23 de diciembre de 1944, Bosque de las Ardenas, Bélgica. Klaus había perdido la sensibilidad en los pies horas antes. Había servido en el Regimiento 6 de Fallschirmjäger, paracaidistas élite alemanes, desde 1943. Saltó sobre Sicilia siendo adolescente, luchó en Italia, sobrevivió 20 meses de guerra, solo para terminar aquí, solo, lisiado, congelándose en un bosque cuyo nombre ni siquiera conocía. El torniquete improvisado con su bufanda había detenido la hemorragia arterial. Pero ahora el invierno belga terminaba lo que la artillería estadounidense no pudo. Las voces estadounidenses se hicieron más fuertes, su corazón latía contra las costillas. Klaus sabía exactamente qué pasaría cuando lo encontraran. El briefing antes de la operación Bad am Rhein, la desesperada ofensiva invernal de Hitler, lo que los aliados llamaban la batalla de las Ardenas, había sido explícito: los estadounidenses no toman prisioneros en invierno, les dijo su capitán. Disparan a los heridos donde yacen. No tienen comida ni medicina que desperdiciar. Si estás herido y no puedes caminar, guarda tu última bala para ti. Klaus había visto los pósters de propaganda en cada barraca, caricaturas de soldados estadounidenses como gánsteres con ametralladoras, asesinos brutales sobre civiles alemanes. Los noticieros mostraban filmaciones escenificadas de crímenes de guerra estadounidenses, ejecuciones, golpizas, tortura. Tras meses de retirada, tras ver la Luftwaffe desaparecer del cielo, tras ver ciudades bombardeadas hasta los escombros, empezó a preguntarse si quizás algo era cierto. Tal vez los estadounidenses lo matarían por conveniencia o venganza. Sus dedos, rígidos por el frío, rodearon la Walter P-38. Una ronda restante. Rayos de linterna cortaron la niebla. Intentó levantar la pistola, apuntarla a su cabeza, pero sus dedos congelados no cooperaron. El arma se deslizó y desapareció en la nieve. Así terminaba. Solo, indefenso, 22 años. Una bota crujió en la nieve junto a su cabeza. Klaus cerró los ojos y esperó el disparo. Santo Cristo, tenemos uno vivo aquí. La voz era joven, sorprendida, urgente, pero no enfadada, no cruel. Klaus abrió los ojos con esfuerzo. Un soldado estadounidense se arrodillaba a su lado, quizás 19 años, su aliento empañando el aire frío. Detrás, 2 gismas se acercaban con rifles bajados pero listos. No disparen, susurró Klaus en inglés roto. Por favor. Nadie va a dispararte, amigo. El joven estadounidense ya descolgaba una bolsa médica, quitándose los guantes para revisar el rostro de Klaus en busca de signos de vida. Jesús, estás congelado. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Giró y gritó. Doc, necesitamos a Friedman ahora. La mente de Klaus no lo procesaba. ¿Dónde estaba el culatazo en la cara? ¿Dónde la patada, los insultos, las manos rudas? En cambio, este estadounidense cortaba su pierna del pantalón con tijeras médicas, examinaba el torniquete improvisado. Esto necesitará cirujano, murmuró el médico. Pero hiciste bien con el torniquete. Probablemente te salvó la vida. Miró directamente a los ojos de Klaus con genuina preocupación. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Klaus. Klaus Becker. Yo soy Johnny Kowalski, de Pittsburgh. Esto va a doler, pero estabilizo esta pierna y te llevo a un lugar cálido. ¿Entiendes? Klaus asintió. Lágrimas se congelaron en sus mejillas al instante. Tenía que ser un truco, una tortura antes de la brutalidad real. Los estadounidenses no ayudaban a soldados alemanes. La propaganda había sido clara. Pero Kowalski ya trabajaba. Sus manos gentiles a pesar de la urgencia. Espolvoreó polvo de sulfa directamente en la herida.
Medicina cara que Klaus sabía que los estadounidenses supuestamente escaseaban. Sin embargo, este médico la usaba en un soldado enemigo sin dudar. Gasa limpia, vendajes adecuados, no los hará por rotos a los que se habían reducido los médicos alemanes. Férula profesional con correas de lona. Cuando Klaus gritó de dolor, Kowalski pausó. Lo sé, casi terminado. Klaus, lo estás haciendo genial. Un sargento apareció, mayor, quizás 30, con rasgos curtidos que sugerían demasiado combate. Se arrodilló en la nieve y estudió a Klaus con ojos firmes pero no crueles. ¿Cómo está, Kowalski? Fractura compuesta, posible congelación. Definitivamente hipotérmico. Necesita evacuación a un hospital real pronto, sargento. El sargento miró a Klaus. ¿Hablas inglés, hijo? Un poco. Bien, así funciona. ¿Tienes información sobre posiciones alemanas que quieras compartir? Podría salvar vidas en ambos bandos. Pero si no quieres hablar, es tu derecho bajo la Convención de Ginebra. Las reglas internacionales para tratar prisioneros. De cualquier modo, recibes tratamiento médico. Eso está garantizado. ¿Entiendes? Klaus lo miró, desconcertado. ¿Convención de Ginebra? Le habían dicho que los estadounidenses la ignoraban, que habían roto las reglas. No entiendo, susurró Klaus. ¿Por qué me ayudan? La expresión del sargento se suavizó. Algo como tristeza cruzó su rostro. Porque eres un prisionero de guerra herido, hijo. Por eso. Alzó la voz. Martínez, trae una camilla y todas las mantas que podamos. En minutos, 4 soldados estadounidenses levantaron a Klaus con tanto cuidado como si fuera uno de los suyos. Martínez, de rasgos oscuros y acento mexicano, metió 2 mantas de lana alrededor de Klaus, luego añadió su propia chaqueta de campaña. ¿No tendrás frío?, preguntó Klaus. Martínez sonrió. Tengo otra chaqueta en el campamento, amigo. Tú la necesitas más. Mientras lo llevaban por el bosque congelado, la mente de Klaus giraba. Cada instinto, cada lección, cada película de propaganda le decía que esto no podía ser real. En cualquier momento abandonarían la farsa. Lo tirarían en una zanja. Cuidado con esa pierna, Tommy, llamó Kowalski. Te tengo, Johnny. Despacio. Hablaban como si la pierna rota de Klaus importara, como si fuera una persona que merecía cuidado en lugar de un enemigo que merecía una bala. Por primera vez en 6 horas esperando la muerte, Klaus se permitió esperanza. La estación de ayuda estadounidense era un granero medio derruido, su techo parchado con lonas. Dentro, luz cálida de linternas Coleman se derramaba sobre una escena que contradecía todo lo que le habían enseñado. 2 prisioneros alemanes sentados en fardos de heno bebían de tazas de cantimplora. Un médico estadounidense cosía el brazo de otro soldado alemán mientras charlaba en alemán fluido. 3 heridos estadounidenses yacían en camillas a lo largo de una pared. Los estadounidenses habían colocado a sus propios heridos junto a prisioneros alemanes, la misma morfina, los mismos vendajes, el mismo cuidado. El capitán Friedman se acercó de inmediato. Mayor, quizás 40, con gafas de montura metálica y ojos cansados. Cuando examinó la pierna de Klaus, su alemán era perfecto, la fluidez natural de un nativo. Buen trabajo en la estabilización, Kowalski. Este chico habría sangrado hasta la muerte sin ese torniquete. Cambió a inglés, mirando a Klaus. ¿Lo hiciste tú? Sí. Inteligente, chico. Muy inteligente. Friedman ya preparaba una jeringa. Esto es sulfato de morfina para el dolor. Luego te llevamos a un hospital de campaña con unidad quirúrgica real. Klaus vio la aguja entrar en su brazo, sintió el pinchazo, luego calor extendiéndose por sus venas como café caliente. El dolor agonizante se redujo a un latido distante. ¿Por qué?, preguntó, la morfina soltando su lengua. ¿Por qué hacen esto? Friedman pareció genuinamente desconcertado. ¿Hacer qué? Ayudarme, dar medicina. Soy enemigo. Eres un prisionero herido, dijo Friedman simplemente. Eso te hace paciente, igual que cualquiera de mis chicos. Señaló a Kowalski.
Tráele café y lo que tengamos de comida. Minutos después, Klaus estaba apoyado contra un fardo de heno con café caliente humeando en sus manos. Café real, no el sustituto de bellota que las tropas alemanas bebían desde hacía meses. Era amargo y tibio, pero lo más delicioso que había probado. A su lado, una caja de raciones K, galletas, queso procesado, chocolate, cigarrillos. Devoró la comida como un animal hambriento. Despacio, amigo, rió Kowalski, sentándose en una caja a su lado. Te enfermarás. Uno de los otros prisioneros alemanes, un sargento de la Wehrmacht mayor con la cabeza vendada, habló a Klaus en voz baja en alemán. Han sido así todo el día. No es un truco. Realmente siguen la convención. Nos tratan exactamente igual que a sus propios heridos. Klaus lo miró. Pero nos dijeron. Sé lo que nos dijeron, dijo el hombre, su voz amarga por la experiencia. Todo mentiras. Los estadounidenses no son monstruos. Son solo hombres. Cansados, fríos, asustados, igual que nosotros. Mientras la morfina actuaba y el calor volvía a su cuerpo, algo inesperado ocurrió. Los estadounidenses empezaron a hablar con él. No interrogando, hablando de verdad. Johnny Kowalski acercó una caja y se sentó lo suficientemente cerca para que Klaus viera pecas en su nariz, viera la fotografía metida en la banda de su casco. Hablas bastante bien inglés, dijo Kowalski, ofreciendo un cigarrillo a Klaus y encendiéndoselo. ¿Dónde lo aprendiste? Escuela. Antes de la guerra, quería estudiar ingeniería, máquinas. El humo del cigarrillo era áspero, pero maravilloso. Puentes. Quería construir puentes. ¿En serio? El rostro de Kowalski se iluminó. Mi hermano es ingeniero, civil, trabajando en defensa ahora. Sacó una foto arrugada de su bolsillo pectoral. Esta es mi familia. Esa es mi mamá, mi papá, mi hermanita Mary. Klaus miró la foto. Una familia normal. Una madre de rostro amable. Un padre con manos endurecidas por el trabajo. Una adolescente bonita con trenzas. Podrían haber sido alemanes. Podrían haber sido su propia familia. Se ven felices, logró Klaus, su voz espesa. Sí, los extraño como loco. Kowalski guardó la foto con cuidado. ¿Tienes familia? Madre, hermana en Colonia. La voz de Klaus se quebró. Espero que no sepan si ellas. El bombardeo aliado de Colonia había sido masivo. Klaus no tenía carta en 3 meses. Colonia fue golpeada bastante fuerte, ¿eh? La voz de Kowalski era suave, sin triunfo. Lo siento, hombre. De verdad. Toda esta guerra es solo, sacudió la cabeza, mirando su cigarrillo. Es un maldito desperdicio. El sargento Williams se acercó, su rostro curtido surcado de líneas más allá de sus años. Mi abuelo era alemán, dijo Williams de repente. Wilhelm Schmidt vino de Hamburgo en 1893. Cambió su nombre a Williams al llegar a Virginia Occidental. Era minero de carbón. Williams miró a Klaus con algo como tristeza. Podría tener primos aquí del otro lado de esto. Podríamos estar disparándonos a parientes sin saberlo. El pensamiento quedó suspendido en el aire frío. Lo siento, dijo Klaus finalmente. Por la guerra, por todo. Williams asintió lentamente. Sí, yo también, chico. Yo también. Cuando cayó la oscuridad total y empezó a nevar, Klaus oyó algo imposible. Voces estadounidenses armonizando villancicos navideños. Noche de paz, venid fieles, canciones que Klaus conocía de su infancia, de los servicios de Nochebuena en la Catedral de Colonia con su madre y hermana. Luego, increíblemente, uno de los prisioneros alemanes se unió cantando, Stille Nacht, en alemán. Su voz tentativa al principio, pero los estadounidenses no lo silenciaron. Más voces se unieron, alemán e inglés, soldados enemigos cantando juntos mientras caía la nieve y la guerra rugía más allá. Algunos estadounidenses sabían las palabras alemanas. Algunos alemanes sabían las inglesas. Tropezaron en versos, rieron por errores, armonizaron donde pudieron. Klaus apretó más la manta prestada y cerró los ojos.
Por primera vez desde la infancia, se permitió llorar. El soldado Martínez lo notó y se acercó en silencio. ¿Estás bien, amigo? Klaus asintió, sin confiar en su voz. Primera Navidad lejos de casa. Sí. Yo también. Soy de Santa Fe, Nuevo México. Mi mamá siempre hace tamales en Nochebuena. Sonrió con tristeza. Pero vamos a superar esto. Tú y yo. Vamos a sobrevivir esta guerra y volver a casa. Martínez sacó algo del bolsillo, una pequeña figura de madera no más grande que su pulgar, tallada de una rama. Un ángel con alas detalladas con cuidado. La hice anoche mientras estaba de guardia. Pensé que podrías usar algo para Navidad, ya que estás atrapado aquí con nosotros en lugar de en casa. Klaus giró el pequeño ángel en sus manos, sintiendo la madera suave, viendo el cuidado en cada detalle. Su garganta se apretó. ¿Por qué? Preguntó de nuevo, porque aún no entendía. ¿Por qué son amables conmigo? Martínez se encogió de hombros, su joven rostro serio. Mi mamá siempre decía, trata a la gente como quieres que te traten. No importa de qué lado estén. Todos solo intentamos llegar a casa, ¿verdad? Al día siguiente, Nochebuena, el sargento Williams trajo un juego de ajedrez hecho a mano, piezas talladas de madera y carbón, tablero pintado en lona. ¿Juegas? Klaus asintió. Su abuelo le había enseñado a los 7 años. Jugaron una partida. Klaus ganó con un movimiento astuto que dejó expuesto al rey de Williams. Eres un bastardo astuto, rió Williams, sacudiendo la cabeza. ¿Dónde aprendiste eso? Mi abuelo. Era profesor. Filosofía. Universidad de Heidelberg. Filosofía, ¿eh? Mi viejo era minero de carbón en Virginia Occidental. Nunca tuvo mucha escuela. Williams reinició el tablero. Gracioso como todos terminamos aquí, ¿no? Diferentes caminos, diferentes países, mismo lodo. Jugaron en silencio cómodo. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Williams eventualmente. ¿Lo creíste? Todo lo que te dijeron sobre nosotros. Klaus estuvo en silencio un largo rato. Al principio, no. Parecía demasiado extremo. Pero luego, tras meses de retirada, tras ver ciudades bombardeadas, tras perder amigos, movió su alfil. Empecé a preguntarme si quizás algo era cierto. Williams asintió lentamente. Sí, a nosotros también nos dijeron cosas sobre ustedes. Que pelearían hasta el último hombre, que pondrían trampas en sus heridos, que dispararían a médicos. Capturó un peón de Klaus. Resulta que la mayoría era propaganda, dijo Klaus en voz baja. Propaganda, acordó Williams. La forma más fácil de hacer que los hombres se maten, convencerlos de que el otro lado no es humano. Pero ustedes nos tratan como humanos. Williams miró arriba, sus ojos serios. Ese es el punto, chico. Eso es lo que nos separa de ellos, de la gente que empezó este desastre. No dejamos de ser civilizados solo porque es difícil. No tiramos las reglas porque es conveniente. Hizo una pausa. Mi CEO dice, no luchamos para volvernos como nuestros enemigos. Luchamos para probar que somos mejores que ellos. Klaus pensó en eso mucho tiempo. En Navidad, un capellán visitó, el padre Michael O'Brien, un irlandés estadounidense de rostro redondo de Boston con ojos amables. Celebró un breve servicio para los estadounidenses, luego preguntó si algún prisionero alemán quería comulgar. Klaus, criado católico en Colonia, asintió vacilante. El padre O'Brien se arrodilló junto a la camilla de Klaus y ofreció la hostia. Corpus Christi. Amén, susurró Klaus, recibiéndola como lo había hecho 1000 veces en la catedral de Colonia. Después, el padre O'Brien se quedó y habló, no de religión, sino de hogar, de la catedral de Colonia, de la infancia de Klaus corriendo por calles cerca del Rin, de su madre costurera, de su hermana que quería ser maestra. Vas a sobrevivir esto, dijo el padre O'Brien finalmente, su voz segura. Y cuando llegues a casa, no sí, tendrás una elección. Se inclinó, sus ojos intensos. Puedes dejar que esta guerra te envenene. Hacerte amargo, enfadado, lleno de odio. O puedes recordar este momento.
Recordar que incluso en lo peor, los seres humanos pueden elegir bondad. Incluso cuando tienen todas las razones para no hacerlo. El padre O'Brien señaló alrededor del granero. Estos chicos que te capturaron, que te dieron sus mantas y café y medicina, eligieron ser decentes en medio de la guerra cuando nadie los habría culpado por pasar de largo en ese bosque. Eligieron misericordia. Apretó suavemente el hombro de Klaus. Entonces, aquí va mi pregunta. ¿Qué tipo de hombre quieres ser? ¿El que deja que la guerra lo convierta en algo menos que humano, o el que se aferra a su humanidad pase lo que pase? Klaus pensó en esa pregunta el resto de su vida. Lo que Klaus no sabía era que su tratamiento no era suerte al azar. Era política militar estadounidense aplicada sistemáticamente desde arriba. El general Dwight D. Eisenhower había sido explícito en órdenes sobre prisioneros. Antes del día D, cada unidad estadounidense recibió entrenamiento extenso sobre la Convención de Ginebra. Los oficiales debían entender el tratado. Violaciones se investigaban y procesaban incluso en combate, incluso cuando era inconveniente. Esto no era solo propaganda. Se convocaban cortes marciales. Soldados que abusaban de prisioneros se enfrentaban castigo, incluyendo prisión y baja deshonrosa. El ejército estadounidense había aprendido que tratar bien a los prisioneros tenía ventajas prácticas más allá de la simple moralidad. Soldados alemanes que sabían que serían tratados humanamente eran más propensos a rendirse que a pelear hasta la muerte. Y los estadounidenses creían profundamente que cómo tratabas a tus enemigos definía quién eras como nación. Esta era la ventaja estratégica de América. No solo poder de fuego superior, sino una creencia genuina en que los valores importaban incluso en guerra, especialmente en guerra. Klaus Becker no era especial. Cientos de miles de soldados alemanes capturados por estadounidenses experimentaron la misma misericordia. Mientras prisioneros en el frente oriental morían de hambre por millones, prisioneros alemanes en manos estadounidenses recibían las mismas raciones que soldados estadounidenses. Jugaban fútbol con sus guardias. Estudiaban en escuelas improvisadas. La mayoría volvió vivo a casa. A medida que se corría la voz entre tropas alemanas sobre el trato estadounidense a prisioneros, las tasas de rendición aumentaron dramáticamente. En los últimos meses de la guerra, unidades enteras de la Wehrmacht e incluso SS caminaban hacia líneas aliadas con banderas blancas, solicitando específicamente rendirse a estadounidenses en lugar de soviéticos. El 27 de diciembre, ambulancias finalmente llegaron por caminos nevados. Klaus y 3 prisioneros alemanes más fueron cargados en un camión junto a 2 bajas estadounidenses. El estadounidense con el pecho vendado miró a Klaus. «Tú eres el alemán que le ganó al sargento Williams al ajedrez, ¿verdad?» Klaus asintió, sorprendido. «Tal vez cuando salgamos de este lío, vengas a visitar Brooklyn. Te compro un hot dog, te muestro Coney Island». Lo dijo casualmente, sin ironía, como si algún día pudieran ser amigos, como si la guerra terminara y solo fueran 2 jóvenes que querían ajedrez. Mientras la ambulancia rebotaba por caminos congelados, Klaus pensó en Johnny Kowalski mostrándole fotos de su familia, en Williams hablando de su abuelo alemán, en Martínez tallando un ángel a la luz de la lámpara, en el padre O'Brien preguntando qué tipo de hombre quería ser. La guerra en su cabeza había terminado y sabía qué lado había ganado. Klaus Becker fue repatriado a Alemania en junio de 1946 tras 18 meses como prisionero de guerra. Pasó ese tiempo en un campo de prisioneros en Mississippi donde trabajó en granjas, tomó clases de inglés, jugó fútbol con guardias que se unían los fines de semana. Regresó a Colonia para encontrar su barrio convertido en escombros. Su casa de infancia era solo cimientos y piedras rotas. Pero su madre y hermana habían sobrevivido. El reencuentro fue el segundo momento más feliz de su vida. Solo superado por despertar vivo en esa estación de ayuda estadounidense. Klaus guardó el ángel de madera que Martínez talló. Estuvo en su escritorio el resto de su vida, en el pequeño apartamento que compartía con su madre, luego en su dormitorio universitario, luego en su oficina de ingeniería, finalmente en su hogar cuando se casó. También escribió cartas. Tardó 3 años buscando en registros militares, pero encontró la dirección de Johnny Kowalski en Pittsburgh, Pensilvania. Se escribieron durante 40 años, cartas cruzando el Atlántico varias veces al año hasta la muerte de Kowalski en 1986. Kowalski visitó a Klaus en Colonia 2 veces, en 1963,
trayendo a su esposa e hija, y en 1975 para el 50 cumpleaños de Klaus. En una entrevista de 1982, Klaus describió su amistad. Johnny me salvó la vida 2 veces. Una en ese bosque cuando pudo haber pasado de largo, y luego con sus cartas recordándome que el mundo aún tenía gente buena. Klaus estudió ingeniería como había soñado. Usó su tiempo en el campo de Mississippi para completar cursos a través de un programa educativo que el ejército estadounidense había establecido. Recibió su título de la Universidad de Colonia en 1951 y ayudó a reconstruir la industria alemana bajo el Plan Marshall, a menudo trabajando junto a ingenieros estadounidenses. Se casó en 1953. Él y su esposa Greta tuvieron 3 hijos. Les contó historias de la guerra, pero no de gloria. Les contó las verdaderas, sobre congelarse en la nieve, sobre estar seguro de que moriría, sobre el médico estadounidense que lo llamó amigo, sobre villancicos cantados en 2 idiomas, sobre elegir qué tipo de hombre ser. Mi padre estaba obsesionado con una idea, recordó años después su hija Mónica. Quería que entendiéramos que incluso en guerra, tienes elecciones. Puedes elegir ser cruel o puedes elegir ser amable. Decía que los estadounidenses que lo capturaron eligieron ser seres humanos primero y soldados segundo. Y esa elección era lo que separaba la civilización de la barbarie. No la riqueza o la tecnología, sino la elección de permanecer humano incluso cuando sería más fácil no hacerlo. En 1994, a los 72 años, Klaus grabó un testimonio en vídeo para un proyecto documentando experiencias de prisioneros. La cinta muestra a un anciano de cabello blanco y ojos amables hablando lentamente en inglés practicado. Sus manos tiemblan ligeramente. Quiero que los jóvenes entiendan algo, dice a la cámara, su voz firme. Me enseñaron a odiar a los estadounidenses. Durante meses, años, me dijeron que eran crueles, bárbaros, que me torturarían y matarían si era capturado. Creí algo de esto. Pausa, reuniendo pensamientos. Y luego los conocí y me dieron café y mantas cuando me congelaba. Usaron sus propios suministros médicos para salvar mi pierna. Compartieron su comida. Jugaron ajedrez conmigo. Me mostraron fotos de sus familias. Me tallaron un ángel de Navidad. Me trataron como ser humano cuando tenían todas las razones para no hacerlo. Sus ojos están húmedos ahora. Esto no era suavidad. No era debilidad. Era fuerza. No se necesita fuerza para ser cruel. Cualquier tonto puede patear a un hombre cuando está caído. Pero tener poder sobre alguien, poder completo, tener toda justificación para venganza y elegir bondad en su lugar, sacude la cabeza. Eso es fuerza. Eso es fuerza real. Pasé el resto de mi vida intentando ser digno de la misericordia que esos estadounidenses me mostraron. Intenté construir en lugar de destruir. Intenté criar hijos que entendieran que como tratas a otros seres humanos, especialmente a los indefensos, especialmente a enemigos, esa es la elección que te define. Se seca los ojos. La guerra es necesaria a veces. Lo entiendo, pero la crueldad nunca lo es. La crueldad siempre es una elección. Los estadounidenses me lo probaron. Ganaron su guerra, pero mantuvieron sus almas. Nos derrotaron sin volverse como nosotros. Esa es la lección que aprendí en la nieve. Klaus Becker murió en 2003 a los 80 años, rodeado de hijos y nietos. El ángel de madera que Martínez talló estuvo en su escritorio hasta el final. Cuando un nieto le preguntó qué quería que la gente recordara, dijo simplemente: que los estadounidenses mantuvieron sus almas. La historia de Klaus no es única, pero eso es exactamente lo que la hace importante. Su experiencia se replicó miles de veces por Europa. Soldados enemigos que esperaban muerte y encontraron humanidad en su lugar. Esto no fue accidente. No fue bondad aleatoria de individuos inusualmente compasivos. Fue política estadounidense nacida de valores estadounidenses. La creencia de que como luchas una guerra importa tanto como si la ganas. Y esta elección dio dividendos más allá del campo de batalla. Cada soldado alemán que se rindió creyendo que sería tratado justamente era un soldado menos peleando desesperadamente hasta la muerte. Cada prisionero que volvió a casa y le contó a su familia que los estadounidenses eran gente decente se convirtió en embajador para la paz que siguió.
Cuando el Plan Marshall comenzó a reconstruir Europa en 1948, tuvo éxito en parte porque alemanes como Klaus recordaban. Recordaban que los estadounidenses les habían mostrado misericordia cuando estaban derrotados e indefensos. La confianza ganada una vez en la nieve de las Ardenas se extendió a la reconstrucción. 23 de diciembre de 1944, un bosque congelado en Bélgica. Un paracaidista de 22 años yacía muriendo, su mano temblando en una pistola con una bala restante. Esperaba muerte. Encontró humanidad. Esperaba monstruos. Encontró hombres cansados, asustados, fríos, igual que él. Pero hombres que habían decidido que mantener sus valores importaba más que satisfacer su venganza. Hombres que entendían que la fuerza no se trata de crueldad. Se trata de elegir misericordia cuando tienes el poder de elegir lo contrario. Klaus Becker pasó 60 años intentando ser digno de esa misericordia. Construyendo en lugar de destruyendo, enseñando en lugar de odiando, mostrando a sus hijos que incluso cuando el mundo arde, los seres humanos aún pueden elegir bondad. El ángel de madera que Martínez talló ahora está en un museo en Colonia. A su lado, una fotografía, un anciano y un estadounidense anciano, brazos sobre los hombros del otro, sonriendo. Klaus y Johnny reunidos en 1975. Dos viejos soldados que se hicieron amigos porque uno eligió bondad en un bosque congelado. Esa es la historia. Eso es lo que hicieron los estadounidenses en la nieve. La guerra es necesaria a veces. La crueldad nunca.